Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. En concreto, vamos a analizar los problemas legales que enfrenta Miguel Polo Polo, una figura bastante, polémica de la oposición. ¿Se han preguntado alguna vez cómo las palabras pueden tener repercusiones legales? Bueno, este caso nos muestra exactamente eso. Polo se enfrenta a varias demandas, por difamación e injuria, es decir, por hacer declaraciones falsas, que dañan la reputación de otros. Lo llamativo es que no es solo una demanda, son varias, y de figuras muy importantes, como el presidente Gustavo Petro, víctimas de falsos positivos, e incluso el senador Gustavo Bolívar. Es como si hubiera desatado una tormenta de demandas. Ese es el más complicado. Polo lo acusó de financiar protestas violentas, de ser responsable de suicidios por deudas impagas, y hasta lo llamó personaje despreciable. Esas son palabras mayores. Sin duda, para entender la gravedad, imagínate que alguien te acusa públicamente de delitos graves sin pruebas. Eso puede afectar tu vida personal, profesional y política en Colombia. Este tipo de acusaciones no se toman a la ligera. Las palabras tienen poder. Y lo que me sorprende es que Polo Polo intentó retractarse de sus declaraciones sobre Bolívar, pero la Corte Suprema rechazó la retractación. Eso significa que no importa si te arrepientes, igual tienes que enfrentar las consecuencias. No exactamente. A veces son aceptadas, pero deben ser oportunas y mostrar arrepentimiento genuino, en este caso. Parece que la Corte Suprema no vio sinceridad en la retractación de Polo Polo. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué Polo Polo renunció al Congreso justo en medio de este torbellino legal? Justo iba a preguntarte eso. ¿Crees que su renuncia está relacionada con estos líos judiciales? Es una posibilidad. Bolívar ha especulado que Polo Polo busca evitar posibles repercusiones de la Corte Suprema, ya que si es hallado culpable, podría perder su posición política e incluso enfrentar otras sanciones. Las consecuencias de sus palabras podrían ir mucho más allá de una simple disculpa. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto más amplio, la creciente agresividad en la retórica política en Colombia, especialmente por parte de la oposición. ¿Te has fijado en la cantidad de ataques personales y acusaciones sin fundamento que se lanzan en el debate público? Parece que el caso de Polo Polo no es un hecho aislado. Tienes razón. Da la impresión de que la oposición está usando la difamación como un arma política. ¿Por qué recurrirían a este tipo de tácticas? Algunos analistas sugieren que la oposición, frustrada por la persistente popularidad de Petro, está recurriendo a estrategias más agresivas para intentar desestabilizarlo. Ya veo. Es como si estuvieran jugando sucio. ¿Y en todo esto qué papel juegan los medios de comunicación? Porque el presidente Petro ha denunciado un sesgo mediático en su contra. Los medios de comunicación tienen un poder enorme para influir en la opinión pública. Dependiendo de cómo se presenta la información, se puede amplificar o minimizar un problema, favorecer a una figura política o perjudicarla. Entonces, podríamos decir que los medios de comunicación también están contribuyendo a esta polarización del debate político. Es una posibilidad que no se puede descartar. La forma en que se cubre la información, las voces que se dan a conocer y las narrativas que se construyen pueden tener un impacto significativo en la percepción del público. Esto se está poniendo cada vez más complejo. Tenemos a Polo Polo enfrentando graves acusaciones, una renuncia al Congreso que genera dudas, una oposición que parece estar jugando sucio y unos medios de comunicación que, según algunos, están echando más leña al fuego. Así es. Y todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Dónde está el límite entre la crítica política legítima y la difamación? ¿Hasta dónde se puede llegar en el debate público sin cruzar la línea de lo legal? Y lo ético. Esa es una pregunta crucial. Y creo que el caso de Polo Polo nos está dando mucho que pensar al respecto. Pero antes de seguir explorando esta cuestión, me gustaría hablar un poco más sobre el caso de las víctimas de falsos positivos, un tema especialmente sensible, que también ha llevado a Polo Polo a los tribunales. Es un tema que merece una atención especial, ya que toca una de las heridas más profundas de la historia reciente de Colombia. Para entender la gravedad de las declaraciones de Polo Polo es importante recordar qué son los falsos positivos. Se trata de casos donde el ejército colombiano asesinaba a civiles inocentes y luego los presentaban como guerrilleros muertos en combate. Es un capítulo oscuro y doloroso de nuestra historia, y las familias de las víctimas aún siguen buscando justicia. Y lo que ha indignado a muchos es que Polo Polo ha hecho declaraciones que minimizan la gravedad de estos crímenes, incluso sugiriendo que algunos casos fueron justificados. Imagínate el dolor que esto causa a las familias que perdieron a sus seres queridos en estas circunstancias. Es como si les estuviera negando el derecho a la verdad y a la justicia. ¿Y cómo se relaciona esto con la demanda contra Polo Polo? Las víctimas de falsos positivos lo están demandando por daño moral, argumentando que sus declaraciones revictimizan a las familias y niegan la gravedad de lo sucedido. Para ellos, no se trata solo de un debate político, sino de un tema de dignidad y memoria. Entiendo. Es un tema que va mucho más allá de la política.
Y volviendo a la polarización, ¿crees que este tipo de casos, donde se usan acusaciones tan graves como armas políticas, pueden debilitar la democracia colombiana? Sin duda, la polarización extrema puede ser muy peligrosa para la democracia, cuando se pierde la capacidad de dialogar y de respetar al adversario. Se abre la puerta a la violencia y al autoritarismo. Es como si estuviéramos caminando por una cuerda floja, donde cada paso en falso nos acerca al abismo. Es una buena analogía. Y para evitar caer en ese abismo, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, promover la cultura del diálogo y fomentar el pensamiento crítico en la ciudadanía. O sea, no se trata solo de señalar culpables, sino de construir una sociedad más tolerante. Creo que el caso de Polo nos plantea una serie de preguntas. Importantes. ¿Cómo podemos garantizar la libertad de expresión sin que se convierta en un arma para la difamación? ¿Cómo podemos fortalecer el sistema judicial para que sea más efectivo en la lucha contra la impunidad? ¿Cómo podemos construir una cultura política donde prime el debate argumentado y el respeto al adversario? Son preguntas complejas, que no tienen respuestas fáciles, pero que debemos plantearnos como sociedad, si queremos construir un futuro más justo y democrático. Totalmente de acuerdo. Y para seguir profundizando en estas cuestiones, creo que es importante analizar el contexto en el que surge la figura de Miguel Polo Polo. ¿Recuerdas que mencionamos que ha habido un aumento en la agresividad de la retórica política, especialmente por parte de la oposición? Sí, es que Polo Polo es un síntoma de este fenómeno. Podría decirse que sí, su estilo confrontativo, sus acusaciones sin fundamento y su discurso polarizador parecen conectar con un sector de la población que está desencantada con la política tradicional y que busca respuestas simples a problemas complejos. Es como si estuviéramos viendo el surgimiento de una nueva forma de hacer política, donde la verdad y la ética quedan relegadas a un segundo plano. Es una preocupación válida. Y para entender mejor este fenómeno, creo que es importante analizar también la figura de Gustavo Bolívar, como mencionamos, y es una de las personas que ha demandado Polo Polo. Bolívar es un personaje que despierta pasiones encontradas en Colombia. Algunos lo admiran, otros lo detestan. ¿Por qué crees que genera tantas reacciones? Bolívar es un político atípico, escritor, guionista. Se ha caracterizado por su estilo directo, su crítica feroz a la clase política tradicional y su defensa de ideas progresistas. Que incomodan a muchos. Y no olvidemos su papel en el paro nacional de 2021, un movimiento social que puso al país en jaque y que evidenció el profundo descontento social que existe en Colombia. Exacto. Bolívar se convirtió en una de las voces más visibles del paro nacional y su capacidad de movilizar a la gente y de articular un discurso crítico contra el gobierno de turno lo convirtió en un blanco de ataques, parte de sectores de la derecha. Y ahí entra en juego Polo Polo, que ha sido uno de los críticos más feroces de Bolívar, usándolo de todo tipo de delitos, sin presentar pruebas. Así es. Y lo interesante es que ambos representan dos caras de la polarización que vive Colombia. Por un lado, Bolívar, con su discurso radical y su llamado a la transformación social. Y por otro, Polo Polo, con su retórica agresiva y su defensa de un status quo que beneficia a unos pocos. Es como si estuvieran jugando un ajedrez político, donde cada movimiento busca desestabilizar al otro. La verdad y la justicia parecen ser las principales víctimas. Es una buena metáfora, y en este punto, creo que es importante preguntarnos, ¿qué papel juega la justicia en un contexto de polarización política? ¿Puede la justicia ser realmente imparcial cuando las tensiones políticas son tan altas? Es una pregunta difícil, pero creo que es fundamental que confiemos en la justicia, como un mecanismo para resolver los conflictos y para garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su ideología política. Estoy de acuerdo. Y en el caso de Polo Polo, será la justicia la que determine si sus declaraciones constituyen un delito de difamación o si están amparadas por la libertad de expresión. Y mientras tanto, nosotros, como ciudadanos, debemos mantenernos informados, analizar la información con ojo crítico y evitar caer en la trampa de la polarización. Porque la democracia se fortalece cuando la ciudadanía está informada, participa activamente en el debate público y exige que sus líderes actúen con responsabilidad y ética. Tienes toda la razón, la responsabilidad ciudadana es fundamental para una democracia sana. Y hablando de responsabilidad, ¿qué podemos esperar del juicio contra Polo Polo? ¿Crees que podría enfrentar consecuencias legales serias por sus declaraciones? Bueno, predecir el resultado de un juicio es como leer las cartas. Nunca se sabe con certeza. Lo que sí podemos decir es que las acusaciones son serias y la Corte Suprema ha mostrado en el pasado que no se anda con rodeos en casos de difamación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Entonces, ¿podríamos estar ante un caso que marque un precedente en Colombia? Es posible. Si Polo es condenado, podría ser una señal para otros políticos, una especie de advertencia de que las palabras tienen consecuencias y que la difamación no se puede usar impunemente como arma política. Sería un mensaje poderoso, sin duda. Pero también hay quienes argumentan que este caso podría aumentar aún más la polarización. ¿Qué opinas tú? Es un riesgo que no se puede ignorar los seguidores de Polo,
Polo podrían verlo como una víctima del sistema, como un mártir de la dictadura de la izquierda que tanto denuncian, y eso podría radicalizar aún más sus posturas y alimentar el discurso de odio. Es una posibilidad preocupante. ¿Cómo podemos evitar que eso suceda? ¿Cómo podemos fomentar un debate público más sano, donde se pueda criticar sin caer en la difamación y la violencia verbal? Esa es la gran pregunta, ¿no? Creo que la clave está en la educación, en promover el pensamiento crítico, en enseñar a las personas a discernir entre la información real y la desinformación, a no dejarse llevar por las emociones y a buscar la verdad detrás de los discursos políticos. Es un trabajo a largo plazo, pero fundamental para la salud de nuestra democracia. Y mientras tanto, creo que es importante que sigamos hablando de esos temas, que analicemos los casos como el de Polo Polo con ojo crítico y que no permitamos que la polarización nos divida como sociedad. Totalmente de acuerdo. Y para seguir explorando estos temas, te invitamos a que escuches nuestro podcast Voces de Colombia en YouTube, donde encontrarás análisis, entrevistas y debates sobre la actualidad política y social de nuestro país. No olviden darnos un me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros episodios. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.